Bueno, uno de los temas del día ha sido en torno al COVID, que ha tenido muchas caras esta noticia. Yo quiero partir por las noticias positivas, muy positivas. Uno, por ejemplo, que el Instituto de Salud Pública ya recibió petición formal de importación de la vacuna de AstraZeneca. Uno. Dos, que ya Brasil entregó los resultados sobre los trabajos que se han hecho en campo y experimentales con la vacuna china de Sinovac, con un 78% y 100% en casos más severos, es decir, con muy buenos resultados, lo que hace ya pensar que viene y muy luego. Por lo que entiendo, esa vacuna, que deberían llegar 4 millones de dosis en enero, van a llegar despegan de China y llegan el 23 de enero a nuestro país. Son cosas que nos alientan, nos dan esperanza. Pero noticias como las que vimos hoy día de estas fiestas clandestinas, que las hay en muchas partes, en muchas comunas de Chile, hoy tuvo mucha repercusión, porque eran jóvenes, con audios, videos y en fin, que dieron mucha vuelta, genera mucha preocupación porque se pueden generar brotes incontrolables después de eso. Pero todo esto tiene como corolario final el que las camas silenciosamente, y no tanto, se van llenando y de repente puede ocurrir, ojalá que no, una suerte de colapso si es que no nos cuidamos y no nos tomamos esto en serio. Y allí, claro, las cifras no solamente de casos totales, sino que de personas que pueden fallecer, se nos puede disparar. Esto es un escenario futuro que no debiera ocurrir, pero si nos comportamos mal y tenemos fiestas clandestinas a lo largo y ancho de Chile, bueno, es probable que algo de eso se acerque. Cecilia Luengo, vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, nos acompaña esta noche y le agradecemos porque creo que nos dé un poco su mirada de lo que está ocurriendo y hacia dónde podemos ir. Cecilia, gracias por acompañarnos. Hola Matías, buenas noches. Bueno, tú has escuchado esto de las fiestas clandestinas, que la Broadway, que hoy día en el balneario de Zapallar, que el día de mañana que en el norte, que en el sur, bueno, en muchas partes, la verdad, ¿para qué tocar un punto u otro? Eso, comparado con lo que ustedes viven en el día a día adentro del pabellón, ¿qué es lo que está pasando allí en realidad? A ver, hay un aumento progresivo de los casos de pacientes COVID desde más o menos la segunda quincena de noviembre hasta la fecha y que ha ido aumentando afortunadamente hasta ahora en forma más o menos aritmética y todavía no tenemos un alza exponencial, pero lamentablemente ha sido una alza sostenida y no solo en la región metropolitana, sino que hemos visto alzas semejantes en todas las regiones del país. Por lo tanto, a pesar de que no estamos todavía en un pic como lo que fue junio y julio del 2020, y yo creo que en parte por aquello puede que la gente no le tome el peso que tiene, porque están esperando que explotemos a los 7.000 casos diarios, tal vez para darse cuenta, hacia allá vamos. Y el problema es que no tenemos la capacidad hospitalaria para responder a una segunda ola de una magnitud de la que estamos hablando de 7.000, 8.000, 9.000 casos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que las camas críticas que teníamos a principios del 2020, que eran alrededor de 900, fueron ampliadas en un pic hasta 3.300 y 3.600, inclusive si se cuentan las camas, el pic máximo de camas habilitadas en forma sincrónica. Y cuando pasó el pic de la pandemia en la primera ola, esas camas se redujeron, pero se redujeron solo a 2.200. Nos quedamos con 1.000 camas más, un poco más de 1.200 camas más de las que teníamos originalmente, porque a pesar de que disminuyeron los pacientes COVID, volvieron a aumentar la carga de los pacientes tradicionales, podríamos decir, de los cuidados intensivos, que bien habían postergado cirugía o habían tenido miedo de concurrir a la urgencia y entonces llegaron más descompensados aún de lo que suelen llegar. Y en este minuto tenemos una ocupación de esas 2.200 camas que en promedio es del 85%, pero que en muchos lugares, como en este minuto, por ejemplo, en la región de Antofagasta, claro, ya es del 100% de las camas. Cecilia, dado este panorama que ustedes ven y viven, porque nosotros lo vemos, ustedes lo viven, que es distinto,
¿Tú crees que la autoridad sanitaria debiera tomar medidas más restrictivas en la circulación, por ejemplo, en una etapa de verano que sabemos que tiene derivadas sumamente complejas desde el punto de vista social y económico, ¿no? ¿Qué es lo que miran ustedes allí? Es difícil de analizarlo desde ese punto de vista en globo porque, como tú bien dices, hay que considerar distintas aristas. Si uno lo mira solamente desde el punto sanitario, claro, uno podría decir a uno le gustaría que todos estuviéramos en cuarentena total Claro. y listo, se acabó. Hay que tomar también en cuenta otras aristas del problema, gente que lo ha pasado muy mal durante todo el año, gente que depende de algunas razones como comercio, turismo, transporte, pero si uno se va a la parte solamente sanitaria, también hay que tomar en cuenta que lamentablemente las cuarentenas totales tampoco han funcionado del todo. Tenemos que recordar que cuando tuvimos cuarentena total, la movilidad solamente logró bajar alrededor de un 30 y como máximo un 40%, cuando uno espera que cuando uno instala una cuarentena total, la movilidad baje alrededor de un 70% por lo menos. Por lo tanto, hay una cosa es que el gobierno pudiera decretar medidas más restrictivas y otro problema es si la población es lo suficientemente consciente como para acatar efectivamente las medidas más restrictivas. Y ahí cada uno tiene su responsabilidad individual y podemos ver en el fondo, como en esta fiesta, que hay mucha gente que claramente no tiene muy claro el panorama en el fondo de hacia dónde nos estamos moviendo, de qué tipo de enfermedad estamos hablando y de que no nos tenemos que preocupar solamente de cuántas camas críticas hay y cuántos ventiladores hay, sino que nos tenemos que preocupar de no llegar a tener que utilizar las camas críticas y no tener que utilizar los ventiladores cuando estamos hablando de una enfermedad que es prevenible solamente haciendo un esfuerzo individual de cada uno y siendo un poco empático y teniendo un poco de conciencia colectiva, podríamos decir, y asumiendo la responsabilidad que nos compete a cada uno. El gobierno puede imponer una cuarentena, pero lamentablemente si la ciudadanía no toma las medidas individuales, va a importar poco en el fondo cuáles son las medidas restrictivas que impone el gobierno. Poco efecto tiene si nosotros nos empeñamos en saltarnos el torniquete todos los días de las medidas que nos pongan, Absolutamente. ¿no? Cecilia, ¿hay alguna diferencia entre el enfermo, el paciente que llega a la condición de UCI hoy y el que llegaba en mayo o en junio, las partes más críticas de esta epidemia en Chile? ¿Tiene una enfermedad que es distinta, tiene una descripción distinta? Por ejemplo, el tratamiento de intubación es el mismo, es más corto, hay procedimientos distintos, ¿ha mejorado allí? A ver, ha cambiado un poco el perfil de paciente que llega en términos de que como esta enfermedad es un poco más, ya es más conocida, la gente llega más temprano, eventualmente a consultar cuando tiene algunos síntomas, y ha cambiado un poco el perfil en términos de que estamos viendo pacientes más jóvenes y con menos comorbilidades. Si bien antes veíamos pacientes promedio 65, 70 años, dependiendo de la institución, y con bastantes comorbilidades, y había un porcentaje menor, pero siempre importante, alrededor de 10-15% de pacientes que podríamos decir que estaban en la década de los 40 y con muy poca comorbilidad y lamentablemente con fallecimiento de algunos de ellos. Ahora estamos viendo un perfil que es un poco distinto. La edad de los pacientes ha disminuido en rango promedio y estamos viendo pacientes más jóvenes en general. Si antes veíamos 65, 70, ahora podemos decir que estamos hablando de mayoritariamente pacientes de la década de los 40, probablemente 40, 50, pero mucho paciente que no ingresa a las UCI tiene rangos etarios mucho más jóvenes. De hecho, el promedio está alrededor de los 39, 40 39, años. claro, ha bajado el promedio de las personas que se contagia, pero de la persona que entra a una cama UCI, necesita un ventilador, tú me dices que también ha bajado mucho el perfil etario.
también ha bajado el perfil etario. Wow. Y lo otro que en el fondo hay que tomarlo en cuenta, porque es una comorbilidad importante y que poco se habla como la importancia tal vez en nuestra población, es que hay un número bastante considerable de pacientes que son obesos. Ya, Eh, eso afecta obesos mucho, ¿eh? obesos común y corriente u obesos mórbidos, definitivamente. Y lamentablemente los obesos y los obesos mórbidos tienen un curso que es bastante desfavorable tanto en el COVID como en otras patologías de paciente crítico. Tienen un perfil muy inflamatorio. Uno tiene que tomar en cuenta que la grasa es un tejido sumamente inflamable, entonces como tener gasolina puesta, digamos. Y además de eso, por el mismo hecho de ser obeso, tiene algunas implicancias en lo que es el manejo ventilatorio, Ya. las dosis de algunos medicamentos que Y requieren, es, las dosis de algunas drogas, etcétera. pero considerando ceteris paribus, digamos, o sea, que la misma persona con la misma comorbilidad, solamente cambiamos el perfil etario, tú dices entre 40 y 50, antes en torno a los 60, 70, ¿tienen igual nivel de gravedad, a igual daño o es más peligroso en esta gente de 40 o 50 años? ¿O menos peligroso? Yo te diría que lamentablemente estamos frente a una enfermedad que es muy traicionera, por lo tanto es difícil saber si a uno le va mejor que al otro. Generalmente lo que hemos visto es que hay pacientes que son más añosos y que pueden tener más comorbilidades y que hacen una disfunción respiratoria que puede ser severa, y que los puede atacar en forma importante porque además tienen enfermedades previas, pero que no fallecen inmediatamente y al revés, pueden sobrevivir bastante tiempo sostenidos. Nosotros mismos todavía tenemos pacientes de la década de 60, 70 años que llevan 6 meses Wow. hospitalizados desde junio, porque tuvieron secuelas muy importantes, tienen secuelas muy importantes del COVID, que esa es otra cosa que la gente no sabe mucho, que esto no es tener COVID, sanarse o morirse, sino que hay hasta un 40% de pacientes que quedan con disfunciones severas, Y eso, principalmente del área respiratoria, Cecilia, y pacientes que eso, quedan dependientes de sí. oxígeno, dependientes incluso de ventilación durante meses. Cecilia, ¿y eso para todas las edades corre por igual esas secuelas largas que tú me narras? Para todos los pacientes corre por igual porque lamentablemente este virus uno podría decir como que se come el pulmón y la cicatriz que se forma, que es fibrosis, hace que ese pedazo de pulmón ya no existe y se pone además duro. Entonces el pulmón, de ser un órgano como una esponjita y que se abre y atrapa el aire y se cierra, queda como una cosa dura que no logra bien ni expandirse para tomar aire ni desinflarse completamente y queda dependiente. Y muchas veces estas personas siguen batallando en el fondo por rehabilitarse, por salir del ventilador, y eso es algo que mucha gente tampoco está consciente, que esto no es Claro. enfermarse y sanarse o morir, sino que esto puede implicar meses Calidad, hospitalizado en calidad una de unidad vida. de cuidado intensivo. Y una calidad de Sí, vida posterior muy, muy deteriorada. Claro, porque absolutamente. sí, uno de los problemas que hemos tenido nosotros, no solo nosotros, en el mundo completo, es la baja percepción de riesgo que tiene la juventud, desde más chico creciendo, ¿no es cierto? Bajísima. A cierta edad madura, ya más viejo, uno ya entiende lo que puede pasar, pero a los 40 años a lo mejor habrá algunos que dicen, a mí no me va a pasar nada, a lo sumo me da un poco de fiebre. Lo que está narrando Cecilia Luengo, que conoce puertas adentro las UCI, no es así. Y lo que ocurre después tampoco es tan fácil ni tan bonito que lo superaste ya y buenas noches. No. Cecilia, un punto que se toca poco, porque hemos visto pacientes con enfermedades crónicas, con alguna comorbilidad, hemos visto distintos segmentos etarios. En hombres y mujeres, ¿afecta por igual el coronavirus o has visto alguna diferencia de comportamiento del organismo? En general, mira, no podríamos decir que hay muchas diferencias asociadas directamente al género. Eh,
Generalmente, cuando llegan pacientes de sexo masculino, puede ser que lleguen más graves. No es que la enfermedad se manifieste en forma más grave unos que otros, sino que a veces se manifiestan, o cuando llegan los pacientes están un poco más graves. ¿Por qué? Porque los hombres generalmente son un poco más reticentes a consultar y hay que arrastrarlos prácticamente Ya, a pero la tiene que ver urgencia. con una actitud del hombre que quizás es más porfiado para enfrentar al médico. Absolutamente. Claro, No le puede ser. gustan los hospitales, le Es, tienen miedo a los es un tema, pero es un doctores. tema conductual, no es un tema orgánico. Sí, más que haya diferencias realmente de género, de que algunos en el fondo tengan más gravedad que otros. Esta es una enfermedad que lamentablemente es traicionera desde todo punto de vista. Uno podría decir que a lo mejor por género hay algunos que tienen una insuficiencia respiratoria más severa, pero lamentablemente el COVID también ataca el sistema neurológico, puede atacar los riñones, ataca en el fondo el sistema de coagulación. Entonces, lamentablemente, no solamente uno puede tener una falla respiratoria grave, sino que se puede encontrar con sorpresas lamentables en el camino y que son muchas veces la causa de las muertes súbitas que vemos en pacientes que tienen menor edad, que uno no esperaría que fallecieran y que fallecen producto de sangrados cerebrales o trombosis de tromboembolismos de los pulmones o shock severo, etcétera. Esto que nos narra Cecilia Luengo es la verdad, puertas adentro de una UCI, y si nosotros que estamos afuera pensamos que estamos lejos de eso porque tenemos determinadas características, estamos sencillamente equivocados, el riesgo está ahí, y la única suerte es que esto depende de cada uno de nosotros, y del comportamiento, y del cuidado, y del sentido de solidaridad colectiva, en fin, empatía con el otro. Todavía depende, esto es como, disculpa la analogía, es como los equipos de fútbol que empatan de visita, dicen, todavía depende de nosotros. Si ganamos, clasificamos. La analogía es muy futbolera, pero esto depende de nosotros. Si nos cuidamos, la pasamos. Si nos confiamos, si nos comportamos mal, bueno, nos va a pasar lo que nos narra Cecilia, y capaz que ella nos reciba y nos tenga que intubar a mí o a ustedes si están en casa y no hacemos lo que corresponde, y nos han dicho hasta el cansancio que hay que hacer. Sí. Cecilia Luengo, gracias como siempre por atendernos. Que tengan muy buenas noches. Muy buenas noches, Matías. Gracias por el contacto. Chao, chao.